Hola a todos una vez más, bienvenidos. Un fuerte saludo a cada uno de ustedes, estudiantes de Cita. Una vez más nos encontramos ya listos para continuar estudiando acerca de este curso sumamente interesante que son las epístolas paulinas. Y el día de hoy nos toca ver, obviamente, todo lo que nos enseña la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que yo espero que tengan ustedes su Biblia, espero que hayan leído también y estén leyendo cada una de las cartas, tanto las que ya hemos estudiado como estas que estamos por desarrollar. Así que estamos listos para empezar. Inclinen ustedes su rostro, vamos a orar y damos inicio a esta clase sobre la carta a los Gálatas. Padre bendito, te agradecemos este día por todas las cosas que nos has permitido realizar. Gracias por este tiempo de estudio. Gracias por todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Y especialmente en este curso, Señor, te agradecemos por cada una de estas cartas que tú inspiraste a tu siervo Pablo para poder escribirlas y dirigirlas a iglesias en particular y en personas también en particular. Ahora que vamos a disponernos a estudiar sobre la carta a los Gálatas, te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder comprender lo que vas a enseñarnos a través de esta carta. Estamos ya listos, Señor, para empezar. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos en esta hora. Amén. Bueno, estamos hablando y vamos a hablar acerca de la carta a los Gálatas. Esta carta, como su nombre lo dice, ¿verdad?, fue dirigida por el apóstol Pablo específicamente a estos hermanos que se encontraban en Galacia, a todos aquellos que forman parte de esta iglesia, el cual también es fundado por él. Esta es una carta de 4, ¿verdad?, grandes escritos del apóstol Pablo. Mucho se dice que Pablo escribió esta carta después de su primer viaje misionero y obviamente antes del concilio de Jerusalén. Sin embargo, podemos encontrar en algunos otros escritos o comentarios que muchos piensan de que esta carta a los Gálatas fue escrito después del segundo viaje misionero. Si esto fuese así, entonces el año descrito de la epístola fue en el año 48. Recordemos que la epístola de Santiago, la carta a Santiago, fue en el 45 después de Cristo. Es quizá el único otro libro del Nuevo Testamento que precede a Gálatas. Pablo, hay que notar que no solo fue un misionero sobresaliente, sino también fue un gran teólogo. Ya hemos hablado previamente de esto, cuando comentamos de que él también creció bajo los pies de Gamaliel y sabía perfectamente bien todo lo que decía la ley de Dios. O sea, en otras palabras, Pablo conocía perfectamente bien todo lo que era el escrito o los acontecimientos, los escritos del Antiguo Testamento. Las cartas o sus epístolas son la mayor fuente de nuestra teología cristiana. Su contribución a la propagación, a la organización, al adoctrinamiento de la iglesia cristiana queda obviamente sin ninguna duda. Pablo estaba dispuesto a enseñar la sana doctrina. Aunque hay mucha doctrina en las cartas, tanto a los Corintios, la primera y segunda, la mayor parte de ellas se centra en la discusión de problemas prácticos y personales. La carta más doctrinal del apóstol Pablo es la que podemos encontrar en los Romanos. Sin embargo, Gálatas tiene el mismo tema. Un tema doctrinal muy importante que es la justificación por la fe. Así que esta carta a los Gálatas, con muy buena razón, muchos la han llamado
el decreto de los derechos de la vida cristiana, la Carta Magna de la Libertad Cristiana y la proclamación de nuestra emancipación. ¿Emancipación de qué? Bueno, emancipación de toda forma de legalismo y esclavitud en la experiencia cristiana, en la vida práctica. Podemos darnos cuenta que la ubicación de las iglesias de Galacia pues han sido motivo de una larga discusión. La primera oposición que hallaron los cristianos de Galacia luego de su conversión fue precisamente la persecución a cargo de los judíos no creyentes en sus pueblos de origen. Bueno, aparentemente en esa persecución, vencieron los ataques, ¿verdad? Por lo que Satanás tuvo que cambiar de estrategia usando ahora a cristianos judíos, probablemente provenientes obviamente de Jerusalén. ¿Y cómo los usaba? Bueno, hacía uso de ellos a través de preguntas que pudieran confundir a estos jóvenes creyentes. Entonces, si tomamos eso en cuenta y tomamos eso como base, podemos decir que el propósito de esta carta a los Gálatas, ¿sí? O el fin de esta carta a los Gálatas era precisamente advertir. Quizá podemos usar el término prevenir, pero bueno, es advertir a los recién convertidos al Evangelio de los judaizantes. O sea, hacerles entender que los judaizantes estaban tratando de que estos nuevos convertidos estén sujetos a la ley de Moisés. Los judaizantes decían que no habían escuchado el Evangelio completo. Así que algunas cosas que estos judaizantes podrían enseñar y estaban enseñando a estos nuevos creyentes, o por lo menos les estaban haciendo creer, es que enseñaban que la salvación venía por tener fe en Cristo, pero no era suficiente. Enseñaban que sí, es verdad, la salvación es a través de Cristo, pero además había que hacer algo, participar en las ceremonias judías, como por ejemplo la circuncisión. En otras palabras, podemos entender que los gentiles de Galacia no se salvaban si no se hacían judíos también. O sea que no era suficiente el aceptar a Cristo, sino también tenían que cumplir estrictamente el rito de la circuncisión para que de esa manera pudiera ser su salvación completa. Pablo se da cuenta de esta situación, por supuesto, y les advierte a estos judíos de que no es necesario eso. La salvación solamente es por la fe en Cristo. Por esa razón Pablo escribió esta carta para magnificar la gracia de Dios en la salvación y para explicar que la libertad del pueblo de Dios es solamente por gracia. La causa de esa salvación es la gracia de Cristo. Sin embargo, los judaizantes no deseaban que los cristianos dejaran a Cristo. O sea, ellos no estaban diciendo aléjense de Cristo. Ellos querían que vengan a los pies de Cristo, pero que incluyeran esos rituales para hacer una versión mejorada del cristianismo. Sin embargo, muchos de los gálatas convertidos se habían alejado de la gran doctrina paulina de la justificación y obviamente se habían vuelto otra vez en el sensualismo, habían caído en el libertinaje bajo el disfraz de esa libertad cristiana. Bueno, el apóstol Pablo vio de verdad cuán peligroso era esa situación y escribe con gran fuerza, escribe con toda la autoridad que tiene como apóstol para oponerse a ello. Los falsos maestros estaban atacando la autoridad apostólica de Pablo. Y cuando atacaban la autoridad apostólica de Pablo, eso también significaba que estaban atacando la autoridad del evangelio que predicaba.
Es por esa razón que Pablo escribe esta carta para magnificar, como hemos mencionado, la gracia de Dios en la salvación y explicarles a las personas cuál es la libertad de Dios que tenemos por ella. Así que esta carta inicia con una afirmación personal. Recuérdelo usted, mírelo bien, cuando usted esté leyendo en la Biblia Gálatas, esta carta empieza con una afirmación personal, donde Pablo explica cómo Dios lo liberó de la esclavitud y solamente fue por la fe en Jesucristo. Después da una explicación doctrinal. Muestra la relación que hay entre la ley y la gracia. Y finalmente cierra con una aplicación práctica que nos dice cómo disfrutar la gracia y la libertad de nuestra vida diaria. Así que Pablo nos da una serie de contrastes: la gracia frente a la ley, la fe frente a las obras y la libertad frente al libertinaje. Así que cuando usted esté leyendo, querido estudiante, cuando estés leyendo la carta a los Gálatas, nota esos tres énfasis: la afirmación personal de Pablo, la explicación doctrinal y la aplicación práctica. La libertad cristiana, dice Pablo, ¿verdad?, es libertad para hacer todo lo que se puede ser en Jesucristo. La libertad cristiana no es una licencia para que cada uno de nosotros haga lo que deseemos hacer. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque muchas veces, hoy en día sobre todo, pienso y veo que en muchas iglesias se ha convertido el cristianismo en un cristianismo superficial, en donde se ha malentendido esa libertad en Cristo. Y no es porque te lo digan, no es porque haya un argumento o una expresión verbal de que muchos creyentes o muchos cristianos te digan: no, es que yo tengo libertad en Cristo y hago tal cosa. No, sino que ellos entienden la libertad en Cristo como un permiso, y por eso en su vida práctica y en sus acciones muestran más un libertinaje que una libertad. La libertad cristiana piensan que es hacer todo lo que yo quiera, andar donde yo quiera, estar en lugares que yo quiera, aunque ofendan a Dios, no importa, total, Dios ya perdonó todos mis pecados. Entonces, es un falso entendimiento. Así que cuando una persona que dice ser cristiana en su vida práctica está viviendo en libertinaje, entonces podemos pensar que ni siquiera es cristiana, porque no ha entendido realmente el evangelio, no ha entendido lo que es la gracia, no ha entendido lo que es ser verdaderamente libre en Cristo. Bueno, siguiendo con nuestro estudio, nuestro material. La peor esclavitud que una persona puede experimentar es vivir para uno mismo, cediendo a los deseos de la vieja naturaleza. Nosotros estamos llamados para hacer morir lo terrenal y estar viviendo esta nueva vida en Cristo. Pero Cristo no nos liberó para que fuéramos de nosotros mismos, sino todo lo contrario. Nos dio la libertad y nos libertó para que fuéramos solamente suyos. Por eso el apóstol Pablo expresa: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese debe ser el pensar nuestro. Bueno, ahora siguiendo un poquito con la carta a los Gálatas. Gálatas tiene 6 capítulos, así que no es una carta muy extensa. Sin embargo, el contenido de los 6 capítulos de Gálatas se va a dividir en 5 secciones. Y esas 5 secciones es lo que ustedes tienen en su material en la página 2. Y quiero que usted lo note con atención. ¿Cómo están divididas estas 5 secciones? Bueno, la primera
le encontramos con una breve introducción a la carta, del capítulo 1, de los versículos 1 al 5. La segunda sección, lo que Pablo está haciendo es una defensa de las cualidades de Pablo para ser apóstol. Y esto lo vemos siempre en el capítulo 1, del versículo 11, y lo tenemos hasta el capítulo 2, versículo 21. De ahí pasamos a la tercera sección, que es una cuidadosa diferenciación entre lo que es la salvación por fe y la salvación por las obras de la ley. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 3 hasta el capítulo 4, 20. Luego tenemos la cuarta sección, un ejemplo para el evangelio de la libertad cristiana que se logra caminando en el Espíritu. Y note usted bien que tengo puesto Espíritu con E mayúscula. Obviamente estamos hablando de que estamos caminando en el Espíritu Santo, o sea, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos del capítulo 4, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 26. Y finalmente tenemos el capítulo 6, con sus 18 versículos, que es la última sección. En esta última sección es donde Pablo llama a los Gálatas a trabajar el evangelio de libertad en sus propias vidas, vanagloriándose en la cruz y solamente en la cruz. Así que estas son las 5 secciones de cómo está dividida esta carta a los Gálatas en sus 6 capítulos. Sin embargo, el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta a los Gálatas fue hacer una exhortación. Y cuando leamos estos 6 capítulos de Gálatas vamos a darnos cuenta que esta exhortación tiene 3 partes. La primera, que es una exhortación a los Gálatas por haberse apartado del evangelio. Eso es lo que Pablo ataca. ¿Por qué Gálatas o por qué hermanos de Galacia se apartaron del evangelio? La segunda exhortación va dirigida específicamente a los falsos maestros. ¿Por qué a los falsos maestros? Porque estaban enseñando no la sana doctrina, por cometer graves herejías. Y la tercera exhortación se dirige a aquellas personas que están dentro de la iglesia que creen que Pablo está agradando a los hombres. Así que estas 3 exhortaciones son las que Pablo nos muestra a través de su carta. Note usted algo interesante en esto. En las cartas que hemos estudiado anteriormente, nos hemos dado cuenta que Pablo empieza sus cartas con un saludo. Inmediatamente después del saludo, él expresa una alabanza para la iglesia. Sin embargo, en la carta a los Gálatas no existe tal alabanza. En la carta a los Gálatas solamente está el saludo. Así que Pablo está escribiendo esta carta con seriedad. Pablo es muy serio en esta carta, porque lo que los Gálatas han planeado realmente es algo extremadamente peligroso, y él espera detener esa apostasía que ya ha brotado en este grupo de creyentes. Los falsos maestros habían corrompido precisamente el verdadero evangelio, haciéndolo algo que no era evangelio del todo. Recuerden que Pablo siempre él menciona que no existe otro evangelio más que el de Jesucristo. Y él también da a conocer que si aún un ángel del cielo bajara y enseñara un evangelio diferente, sea considerado maldito. Así que lo que Pablo está haciendo aquí es decirles a los de Gálatas, por favor, hay falsos maestros que están metiendo herejías en la doctrina, en la enseñanza. Hay falsos maestros que lo único que están haciendo es darles a ustedes un evangelio que no es el verdadero.
Así que Pablo les dice que no pueden seguir un evangelio falso y al mismo tiempo estar vivos en Cristo. O sea, eso no es posible. Deben escoger una de las dos cosas. O escoges vivir en un evangelio falso, o escoges estar vivo en Cristo con el evangelio correcto. Entonces, al tiempo que los reprende porque algunos dicen que él desea agradar a los hombres, afirma que debe haber una razón para hacer esa acusación. En ciertas ocasiones podemos notar que Pablo había seguido costumbres y rituales judíos para evitar antagonizar a los judíos no creyentes. Pero en otros momentos había reprendido a quienes seguían las ceremonias judías. Evidentemente, las acusaciones que hacían a Pablo era por ese cambio, por cambiar su postura de acuerdo a las personas con las cuales él estuviera, a fin de ser popular en cada grupo. Sin embargo, a esta acusación Pablo respondió de una manera muy fuerte y muy concreta, que sería imposible servir a Dios con motivos tan mezclados y que su vida era una amplia prueba de su lealtad. No de lealtad a los hombres, de su lealtad a Dios. Por esa razón, en esos cambios de postura de Pablo, es que los falsos maestros atacaron a Pablo y negaron su autoridad apostólica. Sin embargo, en el mismo primer versículo del capítulo 1, Pablo declara el origen divino y la autoridad de su apostolado. Que él no fue apóstol porque quiso. Él es apóstol porque el Señor así lo había escogido. La respuesta de Pablo a los judaizantes de su tiempo y también a los liberales modernos de nuestros días, aquellos que lo acusan de corromper el evangelio simple de Jesús con sus propias opiniones teológicas especulativas, se encuentra en Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Allí dice que su capacitación no lo ha llevado a este evangelio, porque si lo hubiera hecho en realidad se habría convertido en un fiero oponente del evangelio. Sino él dice de una forma tan clara y contundente que fue la revelación personal de Cristo la que hizo que él se volviera completamente de sus caminos y comenzara a predicar el evangelio tal y como se le había dado a conocer. Pablo está señalando que el evangelio no proviene ni viene de hombres. En el capítulo 2 de Gálatas afirma que su evangelio tiene la aprobación de los otros apóstoles. Lo ha recibido por autoridad apostólica y los demás apóstoles respaldan eso. Cuando Pablo fue al concilio de Jerusalén, aproximadamente unos 15 años después de su conversión, los líderes de la iglesia de Jerusalén, en este caso era Santiago, Pedro y Juan, reconocieron que Dios le había encargado a Pablo evangelizar a los gentiles, así como le había encargado a Pedro evangelizar a los judíos. Pablo entonces les asesta un fuerte golpe a los judaizantes cuando narra la ocasión en que reprendió a Pedro en público por su actitud sectaria en Antioquía. Así que, en la reunión de Jerusalén se armó una intensa discusión sobre la aceptación de Tito. Pablo habría traído consigo a Tito, que era gentil y no había sido circuncidado. Donde quiera que Pablo iba en su ministerio, liberaba en cierto sentido a estas personas de los decretos, lo cual equivalía a darles una especie de carta de liberación. Les decía gentiles que no tenían que someterse a la circuncisión para ser salvos y que no estaban obligados realmente a guardar esa ley ceremonial. Sin embargo, a esta reunión en Jerusalén asistieron algunos falsos maestros, sin lugar a dudas judaizantes, que insistieron en que Tito
particularmente se circuncidara. Aparentemente, algunos líderes de Jerusalén querían que Pablo cediera en este caso a fin de conservar la paz. Pero el apóstol vio en este asunto que estaba en juego toda la libertad del evangelio. El que los hombres podían ser salvos sin volverse judíos ni someterse a las leyes ceremoniales del judaísmo. Por tanto, con paciencia, Pablo impidió que Tito fuera circuncidado y toda la asamblea reunida llegó entonces a aceptar su posición. La decisión del Concilio de Jerusalén garantizó que los gentiles podían ser salvos sin ser judíos, o sea, sin estar sometidos o estrictamente cumplir con los rituales de la ley. Los apóstoles reconocían que Pablo tenía un ministerio entre los gentiles dado por Dios. Por lo tanto, tanto Pedro, Santiago y Juan, que eran los 3 apóstoles principales, le dieron la diestra en señal de compañerismo. Esto implicaba algo más que una mera amistad, pues selló una especie de pacto entre iguales, según el cual los apóstoles a los judíos reconocían que Pablo era un apóstol de los gentiles y que tenía él que estar cumpliendo un excelente ministerio. Así que, aunque eran iguales en ese sentido de su llamado apostólico, bueno, sus ministerios estaban enfocados y dirigidos en diferentes direcciones. Sin embargo, podemos darnos cuenta que Pedro, el apóstol, fue acusado de no tener una conducta constante en Antioquía durante la fiesta de amor en la que toda la congregación se había reunido para compartir juntos los alimentos que habían traído. Comer juntos era una señal de la comunión, ¿verdad? Que se daba mucho en los primeros cristianos, en la iglesia primitiva, en la iglesia floreciente, en la iglesia iniciante. Pues esto era un estilo de vida que tenían. Primero, Pedro había tenido una rica comunión y había comido con todos los convertidos, así sean judíos o gentiles. Luego habían venido judaizantes de Jerusalén que creían que los gentiles no estaban limpios y que por esa razón jamás debían comer con ellos, a menos que los gentiles pasaran por esos rituales ceremoniales. Habían presionado tanto a Pedro que finalmente éste había dejado de asistir a las fiestas de amor. Debido a esto, otros judíos también se habían retirado, entre ellos Bernabé. Pablo enfrentó firmemente este error. Sin embargo, cuando Pablo confronta esto, él no tenía la intención de empequeñecer a Pedro, sino para defender un principio fundamental. Así que Pablo le habló fuertemente a Pedro en público, indicándole su clara falta de consecuencia. Pedro primero había comido con los gentiles, pero luego se había unido a los judaizantes que insistían en que los gentiles debían aceptar las ceremonias judías para poder ser parte de la comunidad cristiana. Para Pablo era sumamente necesario enfrentar fuertemente a aquel que era visto como el principal apóstol. Sin embargo, vemos aquí el tema de esta carta: la justificación por la fe, que muchos le llaman la doctrina de la libertad. La justificación por la fe, ¿verdad?, es la doctrina principal de la epístola. Y Pablo la presenta poderosamente en 3 partes. La primera parte habla acerca de su experiencia personal. La segunda pone el ejemplo del caso de Abraham. Y la tercera parte habla acerca de la inmadurez bajo la ley. En primer lugar, Pablo dice que han recibido al Espíritu y que Cristo ha sido colocado delante de ellos. Así que lo que Pablo hace es retar a los Gálatas con una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Esa es la pregunta que Pablo hace en esta primera parte.
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Cómo es que recibiste el Espíritu? ¿Cómo es que tú sabes? ¿Cómo es que tú conociste este Evangelio? La respuesta es obvia, que es por la fe. Sin embargo, cuando sigue en la segunda parte, él dice, en el caso de Abraham, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, en el tiempo de Abraham, como dice en el libro de Génesis capítulo 15, aún no había sido dada la ley. Pero Abraham creyó a Dios y fue justificado. Por esa razón, aunque no había sido dada la ley, Abraham agradó a Dios y le fue contado por justicia porque creyó a Dios, no porque observó una ley, no porque observó una ceremonia. Si nosotros nos damos cuenta, Abraham, siendo gentil, fue justificado antes de que el Señor le diera la señal del pacto. Génesis 15 nos habla de la justificación de Abraham, que creyó a Dios. Y en el capítulo 17 de Génesis se nos muestra la señal del pacto, que era la circuncisión. Así que, ¿de qué manera? Es lo que Pablo quiere tratar de hacerle entender a los Gálatas. ¿De qué manera nosotros somos justificados por la fe? Porque creemos en Cristo. Porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y a través de ese perdón de pecados que experimentamos, Dios hace una declaración legal, que es declararnos justos, no hacernos justos, declararnos justos. Así que la justificación no incluye más nada que la declaración que Dios ha hecho a través del perdón recibido por medio del sacrificio de Cristo. Sin embargo, Abraham siguió la palabra personal de Dios y confió en él. Abraham creyó en el Evangelio y también que por su simiente todas las naciones serían bendecidas. Y eso era algo que Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Sin embargo, la complicación de la ley es que fue entregada por un mediador, Moisés. Y Moisés también la recibió por medio de ángeles. La ley le fue dada a Moisés, pero la promesa vino directamente de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo es que la promesa de Dios es colocada en un puesto más alto o en un lugar más alto que la ley. Pero Pablo señala, al final de cuentas, que las dos cosas no se contradicen. La ley produce el sentido de culpa y la conciencia de que se necesita un castigo. Cristo es quien puede quitar la culpa y perdonar el castigo. Pablo, adelantándose a la objeción de que por tanto la ley no tiene finalidad, muestra cuál es su propósito. No es justificar. La ley no es para que seas justificado, sino para describir y revelar el pecado, indicar el camino para vivir efectivamente y ser un instrumento temporal para expiar los pecados hasta la venida de Cristo. Puesto que Cristo nos ha hecho hijos, no debemos desear regresar a la posición inmadura de la servidumbre bajo la esclavitud de la ley. La herencia más preciosa viene por medio de Cristo y no por nuestra relación con Abraham. Es totalmente insensato volver a estar bajo la ley de ceremonias y trabajos para heredar por medio de la ascendencia natural. Recordemos, como también se nos muestra en Gálatas, las mejores riquezas están en Cristo. Así que, haciendo un pequeño paréntesis aquí, podemos darnos cuenta que la ley, ¿qué es lo único que va a hacer? La ley es mostrar la condición pecaminosa del hombre. Eso es lo que hace la ley. La ley no me justifica. La ley me muestra mi condición. Quien justifica es Dios a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, una gran preocupación de Pablo es que los Gálatas regresen a las formas vacías de vida. Si buscan justificación por esas vías falsas, serán separados de Cristo y la labor de Pablo a favor de ellos habrá sido en vano. Sin embargo, en Gálatas 4, del 12 al 20,
Pablo pasa de una aplicación lógica de las Escrituras a un tierno llamado personal. Trae a la memoria su propia historia y le recuerda de los días en que estuvo entre ellos y les mostró también su profundo amor. Ahora, después de ese cuidado amoroso del pasado, ¿por qué se alejan de él? El hecho de que él les diga lo contrario, lo que quieren, o el hecho de que él les diga la verdad, lo que debe de ser, ¿lo convierte en su enemigo? Definitivamente no. El hecho es que él les dice a los Gálatas creyentes que los falsos maestros actúan como si estuvieran sirviéndolos, cuando en realidad lo que desean es que se sujeten a ellos y a sus enseñanzas. Tener celo es bueno, pero este debe dirigirse hacia la verdad y no hacia el error. Deben tener celo de la verdad también ahora, así como cuando él estuvo entre ellos al principio. Pablo no resiente de ninguna manera el afecto que hay entre los Gálatas y los falsos maestros. Solo afirma que ese afecto no es genuino, pues la meta de los falsos maestros es inducir a los creyentes al error. Sin embargo, volvemos al punto de que los judaizantes acusaron a Pablo de no ser consecuente en la enseñanza de la circuncisión, porque impidió que Tito se circuncidara, pero permitió que Timoteo sí lo hiciera en otro momento. Sin embargo, debemos recordar que Timoteo fue circuncidado para evitar un conflicto innecesario con los judíos no cristianos. Y ese acto no estuvo relacionado con el principio de la justificación por la fe. O sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Así que uno de los principales énfasis de la carta a los de Gálatas es la libertad. De hecho, el estudio de Lutero sobre esta carta fue uno de los principales aspectos que provocaron la gran reforma protestante. La situación en Galacia era similar a la que enfrentó Lutero en Alemania. Pablo declara que Cristo ha llamado a libertad a los Gálatas. Deben tener cuidado de no perder su libertad sometiéndose a los judaizantes, ya que si se someten a ellos, pues serán cortados también del reino de Dios, serán cortados de Cristo. En Jesucristo las ceremonias externas, la verdad, no sirven de nada, en el sentido de que las ceremonias externas no son meritorias para tu salvación. Pero la fe obra por el amor. Por eso en el capítulo 5, versículos 4 al 7, Pablo dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? También debemos entender los términos que usa Pablo cuando habla de la carne, el deseo y el pecado. La carne no está refiriéndose al cuerpo, aunque en otras partes de la Escritura sí lo hace. La carne se refiere a la condición caída y mala del hombre. O sea, diciendo, toda su naturaleza humana es pecadora. Habla también de otro término que es el deseo. El deseo significa cualquier tipo de deseo. Por eso el deseo del espíritu es contra la carne. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que los deseos del espíritu son contrarios a los deseos que nosotros queremos por nuestro propio pecado. Y cuando habla él del pecado, está diciendo que el pecado es la perversión de nuestros deseos por causa de nuestra herencia de Adán. De manera que nuestra inclinación es alejarnos de Dios, nuestra inclinación es ofender a Dios. No hay bueno ni un uno, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero sí, a causa de esta pecaminosidad buscamos una gratificación estrictamente egoísta. El pecado es la perversión de los deseos y la carne es la naturaleza humana bajo la influencia de esos deseos pervertidos. Así que cuando hablamos de carne estamos hablando de nuestra condición de pecado. Lo carnal, lo que nuestra propia pecaminosidad anhela y desea. Pablo afirma que no podemos tener vida si no controlamos todas las influencias que nos perjudican. Si caminamos en el Espíritu, entonces somos guiados por el Espíritu, no estaremos bajo la ley y los deseos de la carne no tendrán el control. Esto no significa
que debamos nosotros ignorar la justicia de la ley, sino que la ley no nos condena. No estamos bajo su disciplina. Estamos nosotros bajo una disciplina superior, la de Cristo. Pero en esa disciplina superior nos muestra su gracia. Y en esa gracia nosotros vivimos. En Gálatas 5, 19 al 21, hay algunos ejemplos de lo que hará la carne si no está bajo el dominio del Espíritu. Y Pablo empieza a hablar de cuatro clases, ¿no? de estos ejemplos de carne. Habla primero de pasiones sensuales, y ahí se incluye en pasiones sensuales fornicación, suciedad, lascivia, ¿verdad? Pero también habla de una segunda clase, que es la perversión ilegal de la religión. Habla de idolatría, habla de hechicería, ¿ok? Luego habla acerca de violaciones al amor fraternal. Y ella él incluye enemistades, pleitos, iras, contiendas, divisiones, envidias. Y luego pone la cuarta clase, que son excesos descontrolados, hablando de borracheras, rebeldías, ¿verdad? Rebeliones abiertas. Y él dice que una persona que participa en estas cosas no heredará el reino de Dios. Sin embargo, vemos en el pasaje de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu, que contrasta vívidamente con las obras de la carne. Aquí lo que Pablo está haciendo, nos está mostrando que el fruto se divide en 3 grupos de 3 frutos cada uno. Primero, el primer grupo es la relación con Dios por medio del Espíritu Santo, que es amor, gozo y paz. Gozo que viene de Dios y no del mundo. Y obviamente la paz que solamente el Señor nos da. El segundo grupo es respecto a la relación con nuestro prójimo o con nuestros congéneres. Y ella habla también de que en esta relación debemos mostrar, obviamente, porque el Espíritu debe de desarrollarlo en nuestra vida, paciencia, benignidad y bondad. Y el tercer grupo, que es la relación que existe con nuestro propio carácter cristiano, que esto incluye la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Así que cuando hablamos del fruto del Espíritu y de esos resultados que debe producir en nuestra vida, notamos que hay algo en esta lista por lo que somos responsables. El control de nosotros mismos, el dominio propio. Esto es esencial en la vida cristiana. Es verdad que el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad?, en nosotros, y nosotros pues estamos siendo guiados por Él, pero no debemos perder de vista que la naturaleza pecadora o nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada en la cruz juntamente con Cristo. Cristo ha llevado ese peso para nosotros. Pero nosotros debemos siempre mantenernos en ese control, en ese dominio propio. Por otro lado, vivir la vida del Espíritu significa poner en práctica la disciplina diaria de caminar en Él. O sea, paso a paso, día con día, nos negamos a nosotros mismos y buscamos ser como Cristo. Afirmamos una victoria total sobre el pecado y seguimos la dirección y la guía del Espíritu Santo. Jamás debemos olvidar que una vida santificada no implica automáticamente que tengamos victoria sin esfuerzo o que la logremos una única vez para siempre. La victoria se ejerce, se desarrolla, se afirma día a día y paso a paso. Por eso Pablo da 3 ejemplos de actitudes y acciones. Número 1, el deseo de la vanagloria. Cuando crucificamos la carne con sus emociones y deseos, estos deseos se limpian y somos libres de ellos. La otra actitud y acción dice el provocarse unos a otros. Cuando los deseos se limpian, las acciones también son puras. Y el envidiar a otros, que es el tercero,
aplicamos el amor y la buena voluntad en lugar de dar lugar a la envidia. Al final del capítulo 5 aparece un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es difícil ver cómo alguien que lea estas listas pueda no desearse lleno del Espíritu y llevar una vida llena del Espíritu Santo. Por último, normalmente el apóstol Pablo terminaba o cerraba sus cartas firmando su nombre. Pero en esta epístola toma la pluma y escribe un último párrafo en letras mayúsculas. Quizá lo hizo para resaltar la importancia de las palabras o porque estaba tan enfermo que no podía escribir mejor. Cualquiera que sea el caso, la intención era que debían entender que su carta, que su epístola era genuina y que sus enseñanzas eran importantes. Concluyó dando una bendición por medio de Cristo, usando las palabras más finas y poderosas que conocía. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así que, ¿qué tanto nos enseña esta carta a los Gálatas? La doctrina de la justificación, que a través de esa declaración legal de Dios hacia sus hijos, nos permite vivir en esa libertad. Y nos da a entender de que Cristo cumplió a la perfección con todos los requisitos o los requerimientos, aún en los rituales ceremoniales que la ley exigía. Y que en Cristo nosotros ahora no necesitamos hacer ningún rito ceremonial. O sea, no necesitamos ser circuncidados para decir que somos parte de la familia de Dios. Sino lo que nos muestra aquí el apóstol Pablo es la fe en Cristo. La fe que es el regalo de Dios para nosotros y la que nos hace dar una respuesta ante la increíble gracia del Señor es la que nos da la salvación. Porque por gracia somos salvos, dice el apóstol Pablo, y esto es por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios. Así que somos salvos por gracia, no por méritos, no por ceremonias, no por rituales. Así que, estimados estudiantes, espero que cuando ustedes lean Gálatas con todos estos parámetros y con todas estas secciones que hemos visto, ustedes puedan seguir profundizando y puedan seguir edificando su vida en primer lugar, y que de esa manera ustedes, al compartir en sus estudios o en sus clases con los hermanos de la iglesia, puedan también alentarlos y animarlos de que tenemos esa libertad en Cristo y que hemos sido declarados justos. Una declaración de Dios hacia nosotros, una declaración legal, y que Él lo ha dado y Él es el único que lo puede dar. Que tengan un excelente día, sigan estudiando y, si el Señor lo permite, nos vemos en la siguiente clase para estudiar otra de las increíbles cartas del apóstol Pablo, al cual Dios inspiró para darnos a nosotros enseñanzas que siguen edificando nuestras vidas. Que Dios les cuide, que Dios les guarde, les proteja y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima clase.